Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias por las palabras me gustaría, sí, voy a compartir mi pantalla con ustedes para ver algunas imágenes que pueden ser, este, eh, hacernos recordar al doctor Cazorla. Eh, a ver, un segundito. Ahora sí. Bueno, entonces, la verdad es que es para mí un motivo de orgullo y también una gran responsabilidad realizar el día de hoy una semblanza de nuestro querido doctor Alberto Cazorla Tagle. Esa semblanza aspira a que las personas que lo conocieron y sobre los que tuvo influencia encuentren aquellos rasgos que hicieron al doctor Cazorla un maestro dentro de nuestra universidad. Pero también, y tal vez tan importante como ello, es que los que no tuvieron la oportunidad de hacerlo, de conocerlo, conozcan, aunque sea de manera incompleta, con las limitaciones de la presentadora, a una persona que participó en la vida de nuestra universidad, contribuyendo en diferentes niveles, contribuyendo a que la universidad se convirtiera en una universidad especial, dedicada a la generación de conocimientos y no solo a la enseñanza. Les recomiendo leer la semblanza que ha realizado de él, del doctor Cazorla, el doctor Gustavo González, en el último número de Arte Herediana. Muy completo, muy sentida también. El doctor Cazorla nació el año 1925. Nos dejó hace 96 años, en el mes de marzo. En un sentido mes de marzo para nosotros. Fue egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, pero pasó a formar parte de los primeros docentes de nuestra universidad, cuando nuestra universidad aún estaba alojada en el centro de Lima, en la calle Belén, ¿no? Tenemos acá nuestro antiguo local de la calle Belén de la universidad. Desde temprano, su interés en la investigación se mostró siendo estudiante o joven profesor, por ejemplo, fue a realizar un posgrado en la Universidad de Chicago, bajo la tutela del doctor Eleazar Guzmán Barrón, ¿no? También formó parte del Departamento de Investigación del Instituto de Enfermedades Neoplásicas, junto con el doctor Eduardo Cáceres, ¿no? Dentro de la universidad, el doctor Cazorla fue su primer decano, el primer decano de la Facultad de Ciencias, y también su rector en el año 76-77, y luego ya de manera, esa fue de forma interina, y luego de 1984 a 1989. Y aquí me quiero detener un poco, porque esos momentos, ese periodo de la segunda mitad de los 80, fue un periodo muy difícil para nuestro país. Ese periodo correspondió al primer gobierno de Alan García, y para todos nosotros lo habíamos vivido, no solo leído con respecto a la época. Fueron momentos de gran inestabilidad económica, y nuestra universidad se vio golpeada por la situación. Todos, ya fueran docentes o estudiantes o trabajadores, vivimos momentos de incertidumbre, momentos de descontento por pocos recursos para el desarrollo de las actividades de la universidad, salarios insignificantes con el paso de las horas, ni siquiera los días, sino de las horas, o pensiones que no podían nivelarse con la realidad para cubrir los costos de la enseñanza. Todo eso fueron momentos que hicieron su gestión, una gestión difícil de manejar,
Sin embargo, las diferentes características de su personalidad, así como el equipo de personas que trabajaba con él, convencido de que era la manera correcta de actuar y porque la universidad era de todos, permitieron que nuestra universidad siguiera adelante y además siguiera creciendo en calidad y prestigio. Su preocupación por los estudiantes que se formaban en nuestras universidades, no solo en Cayetano, sino en la Universidad Peruana, siempre estuvo presente. No únicamente como docente del Departamento de Ciencias Fisiológicas, como se llamaba antes, lo que ahora es un poco de ciencias celulares y moleculares y un poco de ciencias biológicas y fisiológicas, y no solamente como docente del departamento, desde el cual impartía cursos como bioquímica o cursos de maestría, como por ejemplo su curso de enzimología, sino también al ya estar fuera de las aulas años después de su retiro por edad. En el volumen 57 de Acta Herediana, escribió un artículo titulado "De los estudios universitarios preprofesionales y la vocación", del cual pongo un extracto, porque él fue un defensor de los estudios generales. Todos los que trabajamos próximos a él lo sabíamos. Y ese artículo que escribe en el 2016, ya varios años después de que él se había retirado, que ya era profesor emérito, refleja lo que les estoy mencionando, ¿no? Como ven, él decía que era un defensor de los estudios generales. En estos, el estudiante tiene la oportunidad de explorar sus capacidades y escoger la profesión que se adecue a estas y al proyecto de vida que este ejercicio de 2 o más años le ofrece y en el que se siente a gusto. Se podría decir que ha encontrado el objetivo de su vida o el camino que le permite encontrarse a sí mismo. Él, por su experiencia, había encontrado que las personas cuando ingresan a la universidad, y eso nosotros ya lo sabemos, los que ya tenemos un poco más de años, cuando ingresa a la universidad tiene una idea de qué es lo que quiere ser, pero es una idea incompleta, porque también todavía tiene una idea incompleta en sí mismo, y por lo tanto, unos años en donde puede embeberse de otros conocimientos y no solamente el de la profesión, son importantes para ir haciendo a la persona, no solamente al profesional, ¿no? Entonces, él efectivamente sostiene que cuando esto lo sostiene, vean ustedes, en el año 2016, cuando ya existían numerosas universidades. Algunas, a veces hemos querido, algunas características de esas universidades hemos querido emular, que tenían programas académicos que apelaban a la rápida profesionalización, al acortamiento de los años de carrera, y que dejaban de lado toda la formación integral de sus estudiantes. La preocupación era de generar profesionales y no necesariamente de personas completas integrales. Es más, en este artículo, él cita un texto de páginas escogidas de Manuel Vicente Villarán, ¿no? Perdón. Él dice que en ese periodo, primer periodo de la vida universitaria, los futuros abogados, médicos, ingenieros, agrónomos, profesores, funcionarios, financistas, deben recibir una educación consistente en cualquier estudio de la cultura: lenguas antiguas y modernas, filosofía, literatura, historia y sociología, economía, pedagogía, matemáticas, ciencias físicas y naturales. Entonces, como ven, esto es, él cita a Manuel Vicente Villarán porque además es una persona que cree efectivamente que esto es importante para la formación de el futuro profesional, cualquiera que sea la carrera que ha escogido seguir.
Por ello que fue un defensor de la cultura integral, de la presencia de las ciencias y las humanidades, no solo para el médico, sino para el hombre del siglo XXI, según sus propias palabras. Él mismo provino de una formación integral, probablemente originada desde sus estudios escolares, así también como la influencia de sus padres y sus posteriores maestros. Y cultivó largas amistades con personas de diferentes profesiones, ideas políticas, nacionalidades y credos religiosos. Los cafés de fin de semana con amigos, a los cuales, por ejemplo, tuve en algunas ocasiones el honor de ser invitada, muestran algunas de sus amistades fuera de la actividad universitaria. Aquí lo vemos, probablemente podamos reconocer un par de figuras aparte, la del doctor Cazorla, está Luis Jaime Cisneros, Luis Rey de Castro, el ingeniero Tam, o por ejemplo, su viejo amigo también, el ingeniero Tomás Unger o Antonio Cisneros, ¿no? Estas reuniones, ya fueran en el Vivaldi de Ricardo Palma, en el Café de la Paz del Parque Kennedy, o últimamente en el Vivaldino del Arcomar, eran momentos en los que él compartía ideas sobre diferentes aspectos de la vida cotidiana y también de un poco de música, filosofía y literatura. A raíz de su pérdida de la visión, dejó de frecuentar estas tertulias con las que él se sentía tan a gusto, en la que se tomaba varios expresos y por muchos años se fumaba varios cigarros. Dentro de la universidad hemos conocido diversos aspectos de sus actividades. En mi caso, así como el de un grupo de heredianos de mi generación, y más o menos unos 10 años, más bien diré menos de 10 años, lo vimos en por lo menos 3 aspectos, como gestor, como maestro y como investigador. Fumando varios cigarros y tomando café, como bien mencionó Carlos, y bien lo recuerda Carlos, discutimos con él en la cafetería de la universidad asuntos que iban desde una ecuación de cinética enzimática, pero también asuntos de importancia para nuestra universidad, para la gestión de del departamento, de la facultad, de la universidad. Él fue, como menciona Gustavo en la semblanza que hace de él, un rector de puertas abiertas. Y muchos recordamos irlo a buscar, cuando él estaba en el rectorado, irlo a buscar los sábados en la mañana al rectorado para resolver ya fueran problemas de laboratorio o las tareas que nos había dejado en enzimología. Con frecuencia tenía una buena... Él, según sus propias palabras, no le gustaba dar consejos. Él podía hacer sugerencias y dar sus comentarios, pero no consejos. Pero entonces con frecuencia tenía, junto con las sugerencias que nos proporcionaba, también un aforismo del oráculo manual de Baltasar Gracián, de quien he tomado para el título de esta presentación. Como como se menciona en su semblanza, los miembros de la Facultad de Ciencias tuvimos 2 figuras que marcaron para muchos su carrera universitaria. El doctor Carlos Monge Casinelli y el doctor Alberto Cazorla, quien en esta foto están junto con el doctor Pretel. Los que conocimos a ambos encontramos características comunes, pero también diferentes en cada uno de ellos. En algunos casos tratamos de emularlas con mayor o menor éxito. No quiero detenerme en la larga lista de logros que tuvo su gestión en momentos, como mencionaba, tan difíciles. Solo en una, que junto con el doctor Abraham Weisberg iniciaron hace ya más de 33 años, que fueron los laboratorios de investigación y desarrollo.
esta idea que comenzó a plasmarse con su construcción en marzo del año 89, es decir, hace 33 años. Y les recuerdo como mencioné hace unos minutos, que fueron años muy duros para el país, en los que había hiperinflación, en los que pensar en la construcción de un edificio que fuera a dedicarse a la investigación debería haber sido era una idea difícil y una decisión también difícil de sostener, pero que se llevó adelante. ¿Por qué? Por la solidez de los argumentos y las acciones realizadas para hacerlo posible. Ellas eran difíciles de rebatir esta idea. Como muchos saben, el apoyo de la familia Cobian, apoyo que fue generado, gestionado precisamente por el doctor Alberto Cazorla, ese apoyo fue vital para la construcción del IT, pero también gestiones con constructores y con bancos en momentos en donde pensar en fondos para esta obra parecían difíciles. Es así que el doctor Cazorla y el doctor Weisberg pensaron que esa obra era importante para la ciencia en nuestro país. Y era una obra que no era para ejecutarse en un año. No era el tema de conseguir fondos para levantar todo un casco y luego tenerlo vacío, ¿no? Era una obra que tampoco se iba a realizar durante sus cargos de gestión, sino a lo largo iba a exceder a su gestión, y es más, ha excedido a su permanencia dentro de la universidad como docentes ordinarios. Fue un verdadero cambio, un cambio verdadero en la manera de hacer gestión en nuestra universidad. Tuvo el escepticismo de muchos y la confianza, o por qué no decirlo, aunque suene poco científico, la fe de otros tantos. Como docente investigador hay una larga lista de investigadores que han sido formados desde su influencia. La bioquímica contaba con poco desarrollo en nuestro país y probablemente él, en Cayetano, así como el doctor Marino Villavicencio en San Marcos, han contribuido a la formación de muchos profesionales. A bioquímica, donde él ejercía sus labores de docente e investigador, llegaban estudiantes de ciencias, medicina, estomatología, porque esas eran las 3 facultades que teníamos en los años 80, pero también de otras universidades del país, que no encontraban en ellas lo que buscaban: realizar investigación, un lugar donde no solamente tomaran clases, sino donde se pudieran discutir ideas, plantear hipótesis. Uno de nuestros ejemplos más notorios probablemente es el del doctor Carlos Bustamante, que sigue la Universidad de Berkeley, pero también tenemos a otros insignes investigadores en otras universidades que siguen contribuyendo, por ejemplo, con nuestra universidad o con la difusión de la ciencia en jóvenes, como el caso, por ejemplo, del doctor Javier Navarro. Ellos no eran, digamos, su alma mater no fue Cayetano Heredia, y sin embargo, las puertas abiertas y de nuestra universidad las abrió el doctor Cazorla, más allá de los trámites que fueron necesarios para que ellos pudieran ejercer desarrollar sus vocaciones aquí y luego en el extranjero. Su incorporación entonces en nuestra universidad, para que pudieran hacerlo, se hizo cuando no había nada en los reglamentos que lo permitieran, pero tampoco nada que lo prohibieran. Nos enseñó que es importante asumir nuestras responsabilidades y arriesgarse por ellas si creemos que estamos en lo correcto. Ya desde el punto de vista de la persona dentro del laboratorio, las reuniones en el laboratorio de bioquímica, en particular por su cumpleaños, que según él era una excusa para juntarnos todos, congregaban a gran cantidad de alumnos, exalumnos y docentes, no solo los que ejercían la actividad de investigación. También estaban, por ejemplo, el doctor Luis León Herrera, el doctor Leopoldo Quiapo, por mencionar a 2 miembros de nuestra universidad que ya no se encuentran con nosotros.
divertidas reuniones en bioquímica, en donde sabíamos disfrutar los buenos momentos, así como dentro de ello seguir hablando también de la investigación, y la universidad ha congregado, como digo, a numerosas personas de nuestra universidad. Este es nuestro LID, ya un piso más corto de lo que actualmente es. Y tenemos reuniones con diferentes generaciones de bioquímicos. Algunos se quedaron en la universidad, otros salieron. Tenemos personas que se fueron a Tokio, a Berkeley, a Texas, etc. Algunos regresaron, y siempre con una amplia sonrisa, todavía con el cigarro, como ven ustedes en algunos casos, departiendo con todos y disfrutando con alumnos, exalumnos y docentes de nuestra universidad. Fueron momentos muy gratos para todos los que participamos en esas reuniones. Finalmente, quiero esta última foto que les muestro es probablemente de la última presentación a la que asistí, que hizo el doctor Alberto Cazorla en la Academia Nacional de Ciencias. Se llevó a cabo en la Casa Honorio Delgado de nuestra universidad, que debo también, dentro de las cosas a futuro que dejó nuestro doctor Cazorla, es precisamente la adquisición de la Casa Honorio Delgado, el actual local de Miraflores, ¿no? Entonces, en ella nos reunimos no solamente miembros de la universidad, sino también miembros de la Academia de Ciencias, y para algunos miembros de nuestra universidad, a pesar de haber estado mucho tiempo en ella, fue la primera vez que escuchaban al doctor Cazorla hablar de temas que no necesariamente eran la ciencia. Nos habló de poesía, nos habló de ciencia, nos habló de filosofía, como precisamente era su interés a lo largo de todos los años que estuvo con nosotros. Nuevamente, el reflejo de la visión que tenía el doctor Alberto Cazorla sobre lo que debía ser un miembro de nuestra universidad, y un miembro que fuera integral y que contribuyera a la formación integral de todos los que estuvieran en nuestra universidad. Voy a simplemente terminar con un aforismo de Gracián, que dice que, sobre la importancia de ser una persona que tuvo el arte de conversar, ¿no? Que fue algo que marcó su liderazgo, su gestión. Tuvo el arte de conversar en la gestión, en la docencia y en la investigación. Y conversar no solo con los que opinaban, como nosotros, como él en particular, sino con todos, porque con ello enriquecía su gestión y su conocimiento y sus actividades en el día a día. Realmente, muchas gracias, Carlos, por la invitación. Sé que es una visión, si quieren, parcial de don Alberto. El doc, interesante, él lo menciona en algunos de sus artículos también, como nosotros vamos llamando a las personas de acuerdo a cómo cómo las personas van evolucionando con el tiempo, ¿no? Al principio la llamamos profesor, después lo llamamos maestro algunas veces. Y en el caso, y algunas veces los que hemos estado más cerca de ellos, hemos tenido la confianza para llamarlos de otra manera. Así como al doctor Monge, muchos lo llamamos, yo también, aunque menos cercana, pero también tuve la confianza de llamarlo Choclo. Al doctor Cazorla nosotros lo llamamos el doc, ¿no? El doc Cazorla efectivamente fue una gran influencia en nosotros, y esperamos que esa influencia también haya contribuido a lo que nosotros somos en nuestra universidad. Muchas gracias.